Y lo último que vamos a ver de esta unidad son las trombofilias, en donde acá vamos a ver alteraciones relacionadas al sistema de hemostasia que generan en los pacientes una predisposición aumentada a la generación de trombos. En las trombofilias, nosotros lo que tenemos es una tendencia a desarrollar trombosis en consecuencia de factores predisponentes, las cuales pueden ser de tipo hereditaria, pueden ser de tipo adquirida, y como complicación de esta aparición de trombos, lo que nos puede generar es una obstrucción en lo que es la irrigación, tanto a nivel de una vena o de una arteria. Las trombofilias hereditarias tenemos diferentes patologías que se han descrito. Generalmente hay una historia clínica familiar con antecedentes de estos episodios, y tenemos diferentes patologías descritas, las cuales tienen una incidencia muy baja, excepto la primera. La trombofilia hereditaria denominada como factor 5 de Leiden, que es la única que cursa con una incidencia aproximadamente del 20% dentro de las trombofilias. El resto cursa con una incidencia menor al 1%. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver. El factor 5 Leiden, o también lo que se conoce como resistencia a la proteína C activada, se produce porque hay una mutación puntual a nivel del gen que codifica para el factor 5. Y lo que produce es un cambio de arginina por una glutamina en la posición 506, produciéndose un factor 5 mutado, alterado, que se lo conoce como factor 5 Leiden. ¿Cuál es la alteración que se produce? Que a nivel de la arginina, que está en la posición 506, es donde la proteína C activada cliva al factor 5 y logra su inactivación. En el factor 5 Leiden, al no estar esta arginina, estar una glutamina, la proteína C no puede actuar y por lo tanto no puede inactivar al factor 5, lo cual produce a este factor que se mantenga activo y genera que en el paciente tenga una predisposición a la formación de trombos, con crecimiento de ese trombo que puede llegar hasta obstruir la luz del vaso. Actualmente es la causa más frecuente, como les dije, de una trombofilia hereditaria, y su diagnóstico se confirma a través del estudio del ADN, evidenciando esta mutación puntual para la aparición de este factor 5 Leiden. Dentro de las trombofilias adquiridas, vamos a ver el síndrome antifosfolipídico. Este síndrome antifosfolipídico es una patología que aparece durante el transcurso de la vida y se caracteriza porque aparecen a nivel plasmático circulando anticuerpos contra antifosfolípidos que están a nivel o que forman parte de las membranas, que pueden formar parte de las membranas de las plaquetas, por ejemplo, y que además se asocia a la aparición de trombosis a nivel arterial o venosa, y que en las mujeres también como complicación puede generar abortos espontáneos y a repetición, y que puede generar en los pacientes también la aparición de trombocitopenia. El síndrome antifosfolipídico se caracteriza por estos anticuerpos antifosfolípidos, son autoanticuerpos de tipo IgG o IgM que reaccionan, si bien se conocen con el nombre de anticuerpos antifosfolipídicos, en realidad reaccionan contra
complejos que forman los fosfolípidos y las proteínas. ¿Contra qué complejos se ha visto? Contra los complejos que forman la fosfatidilcerina, fosfatidilinositol y ácido fosfatílico con proteínas que están en el plasma. Las dos principales con las cuales forman complejos son la beta-2-glicoproteína 1 y la protrombina. Estas son las principales, pero también se ha visto que estos fosfolípidos pueden formar complejos con la proteína C, con la proteína S, con la trombomodulina y con la anexina 5. Estos autoanticuerpos lo que hacen es reconocer estos complejos que pueden formar los fosfolípidos con estas proteínas plasmáticas y ahí van a traer una serie de reacciones que van a llevar a la aparición de las trombosis con trombocitopenia y los abortos espontáneos en las pacientes mujeres. Estos anticuerpos nosotros tenemos dos tipos, o clínicamente se ha clasificado dos tipos. Los anticuerpos contra el complejo fosfolípidos y la proteína beta-2-glicoproteína 1, que en la clínica reciben el nombre de anticuerpos antiocardiolipina. Esto se debe que en un principio estos autoanticuerpos se detectaron porque se utilizó la cardiolipina para hacer testeo a nivel de un grupo de pacientes que tenían sífilis. Entonces se detectó estos autoanticuerpos que reaccionaban con la cardiolipina, por eso se les dio el nombre de anticardiolipina. Hoy se sabe que pacientes que tienen estos complejos fosfolípidos beta-2-glicoproteína tienen ese tipo de anticuerpos y su nombre se ha mantenido en el tiempo. El otro anticuerpo es el que reacciona con el complejo de los fosfolípidos que forman con la protrombina y se los denomina anticoagulante lúpico, porque también se los detectó en un grupo de pacientes que tenían lupus y después se vio que no eran autoanticuerpos contra otras estructuras, sino contra este tipo de complejos fosfolípidos protrombina. Estos autoanticuerpos, ¿qué es lo que van a producir? Van a afectar lo que son los anticoagulantes naturales. Se ha visto que a nivel del trofoblasto pueden producir una disminución de la anexina 5 y eso es lo que traería aparejado una formación de trombos y sería una de las causas que llevaría al aborto en las pacientes embarazadas. Además interfieren con la proteína C, las disminuyen, inhiben su unión al complejo con la proteína S y también inhiben su activación. También inhiben o disminuyen la actividad del inhibidor del factor tisular y también disminuyen la actividad de la antitrombina 3. A nivel del endotelio favorecen la expresión de moléculas de adhesión y del factor tisular. A nivel de los leucocitos también favorecen su adhesión al endotelio. Estos anticuerpos que reconocen la anexina 5 producirían inducción de la apoptosis a nivel de las células endoteliales favoreciendo la lesión y también activarían el complemento. A nivel de las plaquetas aumentan la expresión de la glicoproteína 2B3A y además aumentan la síntesis de tromboxano A2. A nivel de los leucocitos, en los monocitos estimulan la expresión del factor tisular y activan la degranulación de los neutrófilos, lo cual el contenido de los gránulos de los neutrófilos aumentaría la lesión a nivel de los tejidos y del endotelio. Y por último, inhiben lo que es los activadores de la fibrinolisis. Entonces,
de la suma de todas estas acciones que actualmente se han estudiado que producen estos anticuerpos, es lo que genera la aparición de los trombos. Y el diagnóstico que vamos a hacer es a nivel clínico, son pacientes que tienen trombosis venosa o arterial, y también se sospecha este síndrome antifosfolipídico en pacientes mujeres que han tenido abortos espontáneos y a repetición. Han tenido varios abortos en donde no ha habido una etiología detectable. ¿Cómo se hace a nivel del laboratorio el diagnóstico? Evidenciar estos autoanticuerpos. Por un lado, lo que vamos a evidenciar es los anticuerpos anticardiolipina, los cuales en la actualidad se los puede cuantificar, y para eso tenemos técnicas de ELISA. Se pueden cuantificar estos anticuerpos anticardiolipina, los de tipo IgG y los de tipo IgM. Se considera que el paciente tiene un síndrome antifosfolipídico cuando cursa con valores moderados o altos. Ahí estamos seguros. Y esta prueba nos tiene que dar positiva en 2 muestras separadas por al menos 2 meses. Entonces, con la presencia de estos anticuerpos podemos hacer el diagnóstico. Y por el otro lado, podemos evidenciar el anticoagulante lúpico. El anticoagulante lúpico no lo cuantificamos, sino que lo vamos a evidenciar su presencia a través de pruebas de coagulación. El anticoagulante lúpico, al unirse a estos complejos antígenos fosfolípidos, cuando nosotros hacemos las pruebas de coagulación, actúa como un inhibidor, porque inhibe los fosfolípidos del reactivo, por lo tanto los factores de la coagulación tardan en activarse y las pruebas nos dan alargadas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la pesquisa? Ante un APTT o un TP alargado, lo que vamos a hacer es, si nos da anormal, vamos a hacer la prueba de mezclas. Vamos a mezclar el plasma del paciente con plasma normal. Si la prueba normaliza, ya sabemos, es déficit de factores. Si la prueba no normaliza y nosotros sospechamos de un síndrome antifosfolipídico, para evidenciar el anticoagulante lúpico, lo que se hace es agregar al plasma del paciente fosfolípidos plaquetarios, los cuales nosotros podemos obtener comercialmente y se obtienen de lisis de plaquetas. Entonces, al plasma del paciente le vamos a agregar fosfolípidos plaquetarios. ¿Para qué? Para que si hay un anticoagulante lúpico, estos fosfolípidos se unan a estos autoanticuerpos y los neutralicen. Entonces, después de hacer la neutralización con los fosfolípidos, vamos a repetir la prueba. Si la prueba se normaliza, eso nos está evidenciando que había presencia de autoanticuerpos contra los fosfolípidos plaquetarios. Entonces podemos decir que en el plasma del paciente estaba presente el anticoagulante lúpico. Si no normaliza, es porque tenemos presencia de otro inhibidor. Y bueno, estas son las únicas 2 patologías que vamos a ver, son las más frecuentes a nivel clínico, que por alteraciones a nivel del sistema hemostático llevan a la aparición de trombos y lo que es la clínica de las trombofilias.